contra de la resolución pronunciada por la señora ministra en visita extraordinaria, doña Marta Jimena Pinto Salazar, dejando sin efectos respecto al auto de procesamiento, en virtud del cual se sometió a los amparados a proceso como encubridores del delito de sustracción de menor, declarándose que no son procesados por ahora en dicha causa. Esta acción de amparo, las acciones en favor de los amparados, se interponen en contra de la resolución que los somete a proceso como encubridores del delito de sustracción de menores. El recurrente de ambos, respecto de ambos amparados, señala que existe una redacción vaga e imprecisa sobre la imputación fáctica respecto del auto de procesamiento en relación a la desaparición del menor Ricardo Jarex González respecto de los amparados, sin incorporar ningún elemento relacionado con alguna coacción necesaria para la ejecución de la sustracción. Refiere que no existe vocablo o verbo rector descrito, no se define al autor ni al cómplice de la supuesta sustracción, sino que se menciona a un tercero que tendría un grado de participación en la desaparición. Se pretende, en su concepto, construir un encubrimiento a partir del deber de cuidado sobre bienes personales de un tercero, el sacerdote Rimsky Rojas Andrade, fallecido, sin tener sobre ellos la tenencia o posesión de los mismos, momento de fallecer, esto es, a 10 años de la desaparición de la víctima. Agrega que la única imputación directamente realizada en contra de los amparados está en la motivación duodécima del auto de reo, señalando que la desaparición es atribuible a la participación de terceros, quienes podrían presentar alteraciones psicopatológicas y o poder institucional, y encubierto por miembros de las referidas instituciones, y correspondería calificar como sustracción de menor de 18 años de edad, y además aparecería suficientemente justificada la participación en calidad de encubridores de los sacerdotes que precisa dicha resolución. Cuestiona el conocimiento respecto al presunto hecho delictivo. No existe ni autor ni cómplice alguno que se encuentre procesado. La actuación imputada respecto de los amparados dataría del año 2011 respecto de la cautela de bienes personal de este tercero fallecido en febrero de dicho año. No se ha intervenido en la modalidad establecida en el Código Penal y, en definitiva, se trataría de conceptos vagos y poco definidos para un auto de procesamiento de una investigación que ha recabado ya más de 20 tomos y 21 años de tramitación. No se encuentra acreditada la sustracción, pero sí la desaparición del menor, pero tampoco está determinada la eventual participación de este tercero, el sacerdote Rimsky Rojas Andrade. Por lo anterior, pide acoger los amparos y que se restablezca el imperio del derecho. Al informa el señor ministro en visita subrogante o continuador de la señora Marta Jimena Pinto, ya que ella se acoge a jubilación, refiriendo que la acción entablada no es propiamente un amparo, sino que se trata de un verdadero recurso de apelación, cuya extensión no correspondería a dilucidar o determinar por esta vía procesal de emergencia, y concentrada señalando que la ministra actuó dentro de su competencia en un procedimiento válidamente tramitado, dando las razones que consigna para atribuir participación al amparo. La sentencia que acoge los recursos de amparo establece que en ningún caso se encuentra suficientemente justificada la existencia del delito base en los términos que exige la norma del artículo 124 del Código de Procedimiento Penal, lo que necesariamente, razón por la cual debe acogerse el arbitrio. Asimismo, mayor abundamiento en la resolución que somete a proceso tiene otras falencias que por sí sola también acarrearía igualmente idéntico resultado, y es que en la resolución no se encuentra determinada procesalmente la hipótesis precisa de encubrimiento que se endilga al procesado. Para ejercer el derecho a defensa es condición sine qua non que existe una determinación de hipótesis comisiva que se imputa, lo que no ocurre, pues no se reseña en cuál las eventuales conductas del artículo 17 del Código Penal habrían incurrido los insertados. En razón de lo anterior, se acoge el amparo de respecto a cada uno de los procesados que recurrieron. Se apela por los ya referidos padres de la víctima y el Instituto Nacional de Derechos Humanos. Previamente, respecto de ambos recursos, el abogado que representa a los amparados
ha incidentado la admisibilidad fundándose en la norma del artículo 316 del Código de Procedimiento Penal, en tanto se ha recurrido de amparo respecto de un auto de procesamiento, sentencia que acoge el amparo en beneficio de los amparados, y en razón de lo anterior, el lapso para poder recurrir de amparo, de acuerdo a la norma ya referida, es un lapso perentorio de 24 horas desde dicha resolución, lo que en autos no ha ocurrido, puesto que los recursos se han deducido al día quinto y al día sexto de la dictación de la sentencia que acoge los recursos tempranos. Bien. ¿No hay preguntas? Bien. Abogada señora Matos. Buenos días. Con la venia de sus señorías excelentísimas, comparece ante esta Corte Laura Matus Ortega, abogada del Instituto Nacional de Derechos Humanos, institución que interpuso recurso de apelación ante la Corte de Punta Arenas en las causas 109 y 110-2022, en atención a las consideraciones de hecho y de derecho que paso a exponer. Esta institución considera que la acción entablada no corresponde propiamente a un amparo, sino que a un verdadero recurso de apelación en contra del auto de procesamiento. En tal sentido, se comparten los argumentos expresados por el ministro en visita subrogante Marcos Kusanovich, que ya señaló el relator, por lo tanto no me voy a reiterar al respecto. El amparo constitucional consiste en una acción cautelar que busca garantizar y proteger el derecho a la libertad personal y seguridad individual cuando estos se han visto afectados por una acción u omisión ilegal o arbitraria que cause privación, perturbación o amenaza a tales derechos, y por eso es una acción sumaria. La verdad es que por intermedio del amparo que se interpuso y que motiva la vista de esta causa, lo que se está cuestionando no es una acción u omisión ilegal o arbitraria, sino que lo que se está cuestionando son las calificaciones del delito, elementos normativos del encubrimiento, modalidades comisivas, diferencias entre la sustracción y desaparición, entre otros argumentos que dicen relación más bien con la discusión de los fundamentos del auto de procesamiento. El auto de procesamiento dictado por la ministra en visita no es ni ilegal ni arbitrario, ya que fue dictado por un agente competente, cumpliendo los requisitos de los artículos 274 y siguientes del Código de Procedimiento Penal, se enmarca dentro de un procedimiento válidamente tramitado y así está suficientemente fundado. La ministra fue designada por la Corte Suprema para abocarse al conocimiento de la sustracción del adolescente Ricardo Árex, y en tal sentido, dentro de sus facultades legales, dictó este auto de procesamiento, y en base a los antecedentes que se logró acreditar, en base a las conclusiones de diversos informes científicos y técnicos, se logró acreditar que la desaparición de este adolescente es atribuible a terceros. La presunción de participación se encuentra establecida a lo largo de todo el auto de procesamiento. Particularmente a partir del considerando tercero, se comienza a vincular a Bernardo Bastres y Leonardo Santibáñez con el actuar del sacerdote fallecido Rimsky Rojas, quien es el principal sospechoso en la sustracción del adolescente Ricardo Árex. Diversas evidencias además dan cuenta del conocimiento que tenían los imputados de las denuncias por abusos sexuales en contra del sacerdote Rojas, y así además existen pruebas que los vinculan con la desaparición de ciertos antecedentes importantes
para la investigación de los hechos que motivan la causa investigada por la ministra en visita de la Corte de Apelaciones de Punta Arenas. Si bien la imputación como encubridores y la modalidad comisiva del delito se enuncian en el considerando 13º del auto de procesamiento, estas se van construyendo progresivamente con diversos medios probatorios a lo largo de toda esta resolución y que permiten justificar la existencia del delito y llegar a la presunción fundada de participación de los procesados. Finalmente, y para no extenderme en demasía, debo recalcar que el artículo 274 exige la existencia de pruebas que den verosimilitud a la participación, pero no es posible exigir estándares probatorios que se le exigen a una sentencia condenatoria, que al parecer es lo que está exigiendo la contraria, por cuanto, como ya dije desde un principio, a través de este amparo, en realidad lo que se está haciendo es llegar al fondo o intentar modificar el auto de procesamiento. Finalmente, como instituto creemos que esto es una apelación encubierta al auto de procesamiento. En atención a dichas consideraciones es que como Instituto Nacional de Derechos Humanos solicitamos se revoque la resolución apelada, se declare la legalidad del auto de procesamiento y así se mantengan las medidas cautelares decretadas en contra de los imputados. Muchas gracias, sus señorías. Abogada, antes que darle el traslado a la otra parte, me gustaría que en breve alegatos se pronuncie sobre la admisibilidad opuesta por la parte contraria. Brevemente. Sí, su señoría, siendo muy breve, esta parte considera que en materia penal no se aplica el plazo de 24 horas a la que alude la contraria, sino que el plazo de 5 días hábiles, y es por ello que como Instituto Nacional de Derechos Humanos, con fecha 2 de noviembre, y estando dentro del plazo de 5 días hábiles, presentamos los recursos de apelaciones en estos autos. Muy bien. Gracias. Bien. Señor Romero. Romero. Señoría. Lo escuchamos. Les pido excusa anticipada porque estoy con un problema en la señal acá, así que estoy desde el teléfono, señoría. Bueno, con la venia de este excelentísimo tribunal, doy inicio a mi alegato solicitando se acoja el recurso de apelación presentado en contra de la resolución dictada por la Ilustre Corte de Apelaciones de Punta Arenas, en donde fue acogido un recurso de amparo que permitió que se dejara sin efecto Se quedó congelado. Sí, señoría, ¿me autoriza apagar la cámara, señoría, que estoy con problemas de señal? Bueno. La misma advertencia, abogado, de la que se le hizo sobre la admisibilidad también, abogado, por favor. Perfecto, señoría. Bueno, efectivamente, producto de la reforma del sistema del Código Procesal Penal, señoría, me voy a referir a eso primero, se modificó la aplicación de lo que es el plazo permitido para lo que es el recurso de amparo, estableciendo un plazo de 5 días, ¿ya? Este fue un criterio que se adoptó conforme a la modificación de la reforma procesal penal, en donde precisamente el recurso de amparo, que establecía el artículo 21, se hizo extensivo. Esta modificación en la interpretación de la aplicación permitió ampliarlo al plazo de 5 días. Plazo de 5 días que efectivamente esta parte habría cumplido, ¿ya? Y que ha sido el criterio de esta excelentísima Corte Suprema, en donde incluso, por ejemplo, causa que me sirva ambos criterios, la causa 32676 que conoció, en 2021, que conoció esta excelentísima Corte, fue presentada dentro del 5.º día y fue acogida a tramitación, no obstante,
me fue rechazado el recurso de apelación, confirmando la sentencia de primera instancia dictada por la Ilustre Corte de Apelaciones de La Serena, fundado en los antecedentes que ocuparé para el fondo, señoría. Este recurso, señoría, se sustenta en el hecho que efectivamente el artículo 21 de la Constitución Política de la República se da como garantía cuando no se han cumplido las formalidades o se ha cometido una infracción a lo dispuesto en la Constitución o las leyes en lo que es la situación que pone en riesgo la libertad individual de una persona. El propio autoprocesamiento señala en forma clara que la ministra, señora María Jimena Pinto, fue nombrada por la Ilustre Corte de Apelaciones de Punta Arenas con fecha 28 de abril de 2011, en virtud de lo dispuesto a propósito de un recurso que fue presentado por esta parte querellante con fecha 25 de abril del 2011, en donde se designó un ministro en visita, la cual fue efectivamente individualizada en nombre de la señora María Jimena Pinto Salazar a partir del 29 de abril de 2011. Es decir, es una autoridad legalmente investida que tenía como función investigar y establecer la posible participación de las personas que hubiesen participado en un eventual ilícito respecto del menor. Ciertamente, excelentísimo tribunal, es precisamente el autoprocesamiento el cual da en forma detallada todos los elementos de análisis que desarrolló, estableciendo, según el propio autoprocesamiento establece, lo que es la existencia de un delito, que sería sustracción de menores, y elementos que permiten establecer la participación, incluso imputando una posible participación sin individualizar qué calidad de participación en el considerando segundo al sacerdote fallecido, ya señor Rimsky Rojas Andrade. Y en este contexto de desarrollo, ya es que determina que actos desarrollados por los amparados configuran un elemento de participación en lo que dice relación con un encubrimiento del delito de sustracción de menores, para lo cual desarrolla cada uno de los elementos a las formalidades exigidas por la Constitución y las leyes. Excelentísimo tribunal, la situación del autoprocesamiento ciertamente se ha enmarcado en lo que es la estructura acorde con los elementos probatorios existentes en el proceso. Se cumplieron con todos y cada uno de los requisitos establecidos en la ley. Se les tomó declaraciones a los en este caso y amparados. Y se establecieron elementos de prueba que dieron luz a lo que es la existencia del auto de procesamiento e imputación de participación como encubridores conforme al artículo 142 del Código Penal. Por ende, entrar a analizar el fondo de estas situaciones nos conllevaría necesariamente a discutir un auto de procesamiento, situación que es discutible por las partes, digamos, en estado, pero que no da lugar a lo que es cuestionar ni la legitimidad dentro de las facultades que tiene la ministra en visita para poder dictaminar una resolución judicial que cumplió con todos y cada uno de los requisitos establecidos precisamente en nuestra Constitución. Conexión, ¿ya? Y creo que la colega del INDH también lo dejó bastante claro y el informe del ministro también lo dejó bastante claro. Le pido disculpas por no poder extenderme más correctamente en todo el proceso por el problema que le manifesté. Abogado, ¿y desea referirse a la admisibilidad? Porque eso fue invitado por este tribunal. ¿Perdón? Si usted desea pronunciarse sobre la admisibilidad del recurso de amparo interpuesto, porque sí, fue señoría. Pegar sobre ese punto. Sí, su señoría, tal como lo indiqué, es que lo indiqué, pero parece que no se me escuchó, si ese es el problema. No, sí que se lo escucho. Sí. Sí, Si tuvo una causa del año pasado. Tiene razón. Sí. Ok, perfecto, muy bien, muchas gracias. ¿Queda alguien por declarar? Tiene razón.
solamente que está abogado. Bien, lo escuchamos, abogado. Gracias, vuestra excelentísima, con la venia de esta excelentísima sala, alego en favor de don Bernardo Astrid y don Leonardo Santibáñez, pensando que se confirme la resolución que está en alzada. Estamos ante un proceso que lleva 21 años en investigación. El hecho, la desaparición de Ricardo Arex, hecho bastante mediático en la ciudad de Punta Arenas, ocurrió en 2001. Y 10 años después, señora ministra, doña Jimena Pinto, se encontraba indagando. Procesa a mi representado, junto a otros sacerdotes más ancianos y otros 4 funcionarios, funcionarios en retiro de Carabineros, después de 10 años a cargo de investigación, el mismo día en que se acoge a retiro. Nosotros presentamos la acción de amparo con una serie de argumentos que lo señalaré sucintamente, y fue acogido por unanimidad por la Electísima Corte de Punta Arenas. Respecto de la inadmisibilidad de los recursos de apelaciones, sostenemos en ese sentido, nos apoyamos firmemente en el artículo 316 del Código Procesal Penal, que su excelentísima lo conoce mejor que esta parte, y que establece un término peritorio para efectos de interponer el recurso de apelación. En efecto, acá se ha señalado que la reforma procesal penal habría modificado este plazo de investigación, lo que discrepamos completamente, porque el artículo 90 del Código Procesal Penal es el único que se refiere al amparo, es el amparo del Tribunal de Garantía, y deja salvo la acción constitucional del artículo 21. Y además no es el proceso que se aplica en la especie, sino que es el sistema antiguo penal. Es decir, el Código de Procedimiento Penal vigente en la fecha del 2001. Sabemos que la reforma procesal penal entró en vigencia en la ciudad de Punta Arenas el año 2002. En primer lugar, estamos ante una redacción vaga y determinada de los presupuestos fácticos que son necesarios para que esta parte pueda ejercer una correcta defensa. Constantemente se habla de una desaparición y de una presunta desgracia del menor Ricardo Arex, pero se incorporan elementos normativos del tipo penal del artículo 142, que su señoría excelentísima sabe mejor que esta parte requiere un nivel de coacción. O sea, la desaparición o la presunta desgracia produce otros efectos jurídicos que la sustracción. Puede producir los efectos del artículo 80 del Código Civil y siguiente, que su excelentísima lo conoce mejor que esta parte, es decir, declarar la muerte presunta de una persona que ha desaparecido, cumpliéndose así los requisitos legales. Tampoco se determina quién es el autor o el cómplice de esta supuesta sustracción. Solamente se hace referencia genérica respecto a Rimsky Rojas, un sacerdote, pero sin hacerse una imputación a él, si bien se encuentra fallecido, pero podría perfectamente haberse determinado si él era autor del supuesto delito de sustracción o cómplice, pero solamente se habla que habría participado en algún grado. También llama la atención a esta parte la defensa que hace en este caso el Instituto de Derechos Humanos, por cuanto no estamos ante funcionarios públicos o funcionarios policiales, sino que estamos frente a 2 sacerdotes que no se encontraban en el año 2001 en Punta Arenas. Recordemos que el señor Vázquez llega como obispo a Punta Arenas en el año 2006, que se encontraba en Santiago en 2008, y lo mismo el señor Leonardo Santibáñez. Y además la desaparición forzosa que le daría legitimación al Instituto de Derechos Humanos para efectos de poder intervenir en esta presente causa, se publica recién, o sea, la ley, que es la sanción del artículo 6 de la ley 20.357, se publica recién en el año 2009. En esa orden de idea creemos que acá se han vulnerado una serie de derechos que tienen el debido proceso que gozan mis representados, más aún reafirmándonos el hecho que mis representados han declarado en 2 oportunidades en la presente causa en calidad de testigo, es decir, como se usaba la fórmula antigua, bajo juramento y no en su estado de declaración. Y eso es algo que recoge claramente el fallo en alzada. Es decir, han estado más de 20 años en la absoluta indefensión. Roja, que habría haber sido exhortado previamente de
genérica respecto a una supuesta participación de los elementos normativos por cubrimiento. Tener conocimiento de un hecho preciso al autor respecto de algunas modalidades. En este caso no se aportan los elementos esenciales, o sea, el hecho de la supuesta sustracción solamente se habla de una desaparición ocurrida a los alrededores del ESO Market en la ciudad de Punta Arenas, pero nunca se habla, por ejemplo, de un forcejeo, de una intimidación, de una forma de coacción que normativamente relevante para estos efectos. Acá también se exige intervenir con posterioridad a la ejecución del delito. A mi representante lo que claramente le imputan, y no queda, lo que uno puede colegir de esta imputación bastante vaga, es que se le imputa no haber velado por los efectos personales, los bienes personales de Rimsky-Roja una vez él fallecido. En efecto, cuando fallece Rimsky-Roja en el 2011, de ahí nace una serie de conjeturas que fueron precisamente adheridas por el ministro Inquisidor, en que pareciera que el señor Rimsky-Roja estaría detrás de esta desaparición del menor, pero nunca se le identifica como el autor de la sustracción, sino que se le dice que estaría en algún grado vinculado a esta participación. Bueno, ¿qué modalidad de encubrimiento es la que se le imputa en el representado? Lo desconocemos, por eso tenemos que hacer un trabajo de despeje, lamentablemente lo tenemos que hacer ante nuestra excelentísima. La modalidad número 1, es decir, la utilidad de ganancia, claramente es una sustracción sin recompensa, porque la sustracción es la modalidad simple, por así decirlo, del artículo 142, la simple sustracción. De menores no hay utilidad o ganancia que se pueda obtener de ese delito, es decir, no puede haber encubrimiento ahí. Respecto de la número 2, ocultando y utilizando el cuerpo de efecto de instrumento, nada de eso se describe en el autoprocesamiento, señoría excelentísima. Y además que volvemos a insistir, ¿por qué Rimsky-Roja aparece como ahora, 20 años después, como inculpado cuando fue citado a declarar, cuando él se encontraba en vida, 2 veces en calidad de testigos, a FOJA 105 y a FOJA 141? El ministro Inquisidor decretó una instrucción, y eso, señor excelentísima, se sabe mejor que esta parte, en el artículo 172 del Código Procesal Penal, que el que conduce la investigación para el efecto del artículo 108 del Código Procesal Penal, es decir, para esclarecer los hechos de investigación, es el juez instructor. No hay ninguna diligencia que se haya decretado solicitando que se incauten o que a mis representados incauten, cuestión que ya se incauten los bienes personales del señor Rimsky-Roja. Él falleció, el Ministerio Público solicitó una diligencia en su oportunidad a la Policía de Investigaciones que mencioné. Esto es porque se suicidó, se constató el suicidio y en ese orden de idea se archivó la causa provisionalmente. No le correspondía al ministro Inquisidor tampoco solicitar esa diligencia. Además que las supuestas cartas que se mencionan en el autoprocesamiento o las supuestas, los correos, o notas que habría tenido el señor Rimsky-Roja, no hay ningún indicio en el proceso. Tanto es así que mi distinguido contradictorio solamente habla de existen pruebas, diversos medios probatorios, solamente elementos genéricos sin identificar cuáles son esos para efectos de poder nosotros defenderlos correctamente. Tanto es así que una carta o un blog de nota de una persona fallecida pensando ingenuamente, perdón por la expresión familiar, que ahí el autor del delito habría confesado su delito, creemos que claramente no tiene conexión o no son medios idóneos para acreditar la participación de alguien. Más aún cuando el encubrimiento, según citando la última profesora Echeverri, citas que se encuentran en el amparo, es respecto destinada, normativamente destinada a impedir el descubrimiento del delito y no la participación de una persona. Respecto de la modalidad número 3, creemos que tampoco procede en este caso, toda vez que Rimsky-Roja en su minuto, que al parecer es el único imputado, sería el autor, toda vez que considerando segundo
del autoprocesamiento se le menciona, identifica como haber tenido en algún grado de participación, sin identificarse si encubridor, autor o cómplice de este hecho. Es un imputado albergando y ocultando y proporcionando la fuga, es decir, una persona que nunca estuvo con orden de detención, nunca estuvo escondido en la justicia, más que decía su profesión o oficio en la ciudad de Punta Arenas, y era una persona pública en instituto porque era director de un colegio del liceo San José, más aún cuando ha declarado en 2 veces en calidad de testigo, y también en un sentido la modalidad número 4, que lo conoce mejor que esta parte. Lo que sí se acreditó en esta causa, y en este sentido voy a reducir mi alegato, es la desaparición y la presunta desgracia del menor Ricardo Arias, pero no la sustracción. No hay ningún elemento coercitivo que indique ello. No existe ninguna construcción fáctica respecto a la responsabilidad de mi representado, ni tampoco respecto del señor Rimsky Rojas. Y por ello, vuelvo a insistir, las generalidades que han sostenido mis distintivos contradictorios al señalar solamente existen pruebas, existen antecedentes, y sin identificarlos claramente cuáles son, más aún cuando hay 3 ministros de la Corte de Apelaciones de Punta Arenas que han revisado estos autos y que precisamente han determinado que no existen esos antecedentes. El único antecedente que habla sobre las supuestas cartas, señoría excelentísima, es la declaración que rola Fojas 4.915 de doña Andrea Castellanos González, que señala: no me extrañaría que los padres Ángel Mercado y Vicencio Socorro, es decir, no me representado, hayan tenido conocimiento de los sobres. Pero, señora, no me extrañaría. Estamos frente a un hecho base de una presunción judicial que pueda ser aplicable el artículo 461 del procedimiento penal, que es un excelentísimo, conoce mejor que esta parte. Estamos frente a hechos reales, incisos, múltiples y graves, directos o que tengan conexión entre sí. Creemos que no, y no sobre todo porque en el proceso precisamente se desmiente la existencia de padre. Tanto así que la hermana del padre fallecido Rimsky Rojas señala Fojas 2315, y por autorización de vuestra excelentísima lo leo brevemente, en relación a las supuestas cartas que había dejado mi hermana Rimsky Rojas pública, que nunca tenía conocimiento de esto. Su otra hermana, Dignidad Rojas Andrade, que declara a Fojas 2317, de supuestas cartas que dejó a mi hermano antes de quitarse la vida, puedo indicar que no tengo conocimiento de esas cartas de documentos. Fojas 2320, funcionario de la Policía de Investigaciones, que concurrieron por instrucción del Ministerio Público al sitio donde se encontraba el cuerpo de, o sea, donde había fallecido Rimsky Rojas, que se acaba de suicidar, no pudiendo recordar la existencia de unos sobres en el lugar, los cuales ahora se me señala por parte del entrevistado. Lo mismo a Foja 2322, Osvaldo Pérez Cordero, sin percatarme de ninguna otra cosa importante, como sobres o cartas que pudiera haber dejado el sacerdote antes de quitarse la vida. Es decir, no hay ningún antecedente que dé cuenta de esta existencia de estos sobres. Y más aún, de existir esto, presumir que el sacerdote Rimsky Rojas habría confesado su delito a través de cartas, creemos que escapa de toda razonabilidad y no es un hecho base que pueda ser determinado en este proceso. Así, en ese orden de ideas, señoría excelentísima, entendemos, solicitamos que sacó el amparo, que se confirme la sentencia lanzada al que cogió el recurso de amparo por. Muy bien. Abogado, antes que se retire una consulta, usted señala que el hecho de ocurrió en el 2011 con el suicidio del sacerdote Rimsky, ¿hubo una causa en el Ministerio Público? Así es, señor. ¿Y cómo terminó esa causa? Esa causa fue una acción provisional porque hay una orden que lo declara sin la carrera investigativa, por lo antecedentes, lo declara atendido que se gritó el suicidio, no es una conducta crítica, no debe continuarse. El 2011 es el suicidio de Rimsky Rojas, Sí, el sí, 2001 es... No, sí lo tengo claro, de acuerdo a los antecedentes. Y esa investigación, ¿cuándo se archivó provisionalmente? Lo desconozco, excelentísima, y para serles honestos, nosotros asumimos esta defensa el mismo día del autoprocesamiento. Ah, ok, bien. Nos entregaron los 23 tomos y
y el estudio va a ser más bien abocado a estudiar lo que... Ok, muy bien. Gracias, muy amable. ¿Puedo dejar un minuto? Sí, por supuesto. Gracias. Excelentísimo. Estamos listos. Sí, sí. Muy bien, gracias. Gracias. Adiós. Hasta luego.